Buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un placer, un verdadero privilegio estar con ustedes a través de estos medios. Agradecemos a Dios que nos da esta oportunidad y agradecemos a muchos hermanos que hay detrás de este trabajo, que se están encargando de la edición, de todo el trabajo que implica poder tener este mensaje listo. Este tipo de trabajo lo estamos haciendo basado en nuestra necesidad producida por el COVID-19, que nos ha hecho cambiar la metodología y estamos llegando a los hogares a través de este medio, a todos los hogares, porque es la manera, pues no tenemos posibilidades de reunirnos y bueno, gracias al Señor, este ha sido lo que el Señor nos ha permitido hacer. Quisiera comenzar esta reunión orando y pido a todos los hermanos que por favor cierren sus ojos y vamos a orar. Dios bendito, pedimos en el nombre de Jesús que tomes esta mañana cada corazón, cada vida, cada familia. Mira cada necesidad, Señor. Sé con cada hermano en el nombre de Jesús. Tu gracia, tu misericordia, tu Espíritu Santo pueda confortar cada corazón y seas con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en la serie que estamos llevando adelante, el tema general es los ministros del nuevo pacto y la serie, el espacio que estamos compartiendo de 8 mensajes es la iglesia de los primogénitos y estamos en el mensaje 6, la carta y el ministro del nuevo pacto, y la lectura está en 2 Corintios capítulo 3 versículos 2 al 3 y versículo 6. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. Y el verso 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bien, mucho de lo que vamos a compartir en la mañana de hoy va a tener relación con la palabra escrita, con la forma como Dios escribe en nosotros, y vamos a ver muchos asuntos. Y basado en ese sentimiento, a mí me gustaría iniciar la reunión diciendo lo siguiente: damos gracias al Señor por grandes hombres visionarios delante de nosotros. Debido a la visión y el encargo del hermano Don Yulán, en 1975 dimos nuestros primeros pasos para lo que representa la editora Árbol de la Vida. Y en 1975 muchos de nuestros mensajes comenzaron a ser plasmados en libros. Y desde 1975 hasta esta fecha, año 2020, nuestro trabajo de impresión no ha parado. Yo quiero mostrar algunas de nuestras riquezas para que ustedes puedan observarlas, muchas de las cuales están disponibles para aquellos que nos están siguiendo. Este libro está, en portugués, porque nuestra impresión también es en portugués y en español. Excelente libro. ¿Está usted preparado para el fin? Es necesario nacer de nuevo. La luz de la vida. Y durante todo este tiempo nos ha acompañado el trabajo de edición de libros en nuestra obra ministerial, Calidad de Vida Interior, Matrimonio y Familia. Y como un adicional, los hermanos al final de este mensaje van a colocar nuestra disponibilidad de literatura y la forma de contactar. Bien. Me gustaría comenzar diciendo entonces que la palabra es el canal que Dios usa para relacionarse con su pueblo. Y esta palabra es usada por Dios para consolar, dirigir, conducir, exhortar y transmitir
lo que está en el corazón de Dios a su pueblo. Cuando Dios quiere hacer algo, el elemento vital es la palabra. Cuando Dios quiso construir el universo, lo hizo por la palabra. Y cuando quiso ordenar el caos, lo hizo por la palabra. Y dijo Dios, sea la luz. Y el libro de Génesis, el primer capítulo de Génesis, está lleno del hablar de Dios para producir el deseo de Dios. Entonces, para que esta palabra no se desvirtúe, para que esta palabra no cambie, para que su esencia no se degrade, Dios hizo algo maravilloso. Y este algo maravilloso es que Dios mismo escribió. Yo no sé quién usted pensaba que era el primer escritor. Yo quiero decirle, el primer escritor es Dios. Dios fue el primero que escribió. Y en Éxodo capítulo 31, versículo 18, un versículo muy interesante, dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, lea bien lo que sigue, escritas con el dedo de Dios. Así que la forma como Dios hizo para que sus palabras tuviesen trascendencia, permanencia, inmutabilidad, fue escribir. Y el material en que fueron escritas era piedra. Así que esas palabras debían ser grabadas en tablas de piedra. Y el hecho de grabar en tablas de piedra hablaba de su inmutabilidad. No iba a cambiar. Esas tablas de piedra mostraban que no podían ser borradas, no podían ser alteradas, no podían ser cambiadas. Algunas veces nosotros dudamos de algún documento porque ese documento fue falseado, tiene una enmienda, tiene una corrección, pero Dios se aseguró de que la palabra que Él estaba dando a su pueblo no cambiara, y por eso la escribió en piedras. Una vez escrita en piedra, no había cómo cambiar esa palabra, no había cómo hacer un borrón, era lo que Dios había hablado. De manera que cuando alguien quería revisar lo que Dios había hablado, ahí estaba en la piedra, ahí estaba escrito en la piedra, ahí estaba el código, ahí estaba la forma, ahí estaba lo que Dios había dicho. Y cuando Moisés bajó del monte, ¿verdad?, con las tablas de piedra, el pueblo había estado 40 días sin la presencia de Moisés. Y en esos 40 días, prontamente ellos se degradaron, hicieron un becerro de oro, adoraron, y al llegar Moisés, esas tablas que estaban en las manos de Moisés fueron quebradas. Es como si usted fuese a firmar la compra de una casa, pero cuando llega usted está molesto y usted rompe el contrato. Ya no hay validez, usted no quiere relación. Usted va a comprar un auto, ¿verdad? Pero cuando usted llegó, usted se molestó con la persona que se estaba relacionando, con la persona que iba a hacer la transacción, y al final usted la rompió. Así Moisés estaba muy molesto. Realmente Moisés estaba alterado. Y Moisés agarró las tablas y las quebró. Es lo que dice Éxodo 32:19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Quebrar esas tablas era el corazón airado de Moisés, de cómo el pueblo ni siquiera habían tenido un día para conocer el deseo de Dios, para conocer todo lo que Dios quería darle, y ya lo habían traicionado. Ya se habían ido tras otros dioses, ya estaban fornicando, ya estaban en contra de lo que Dios había determinado. Por el contrario, pensaron que Moisés ya no volvería. Señor Jesús, debido a que fueron quebradas, estas tablas requirieron volver a ser hechas, volver a ser escritas. Y en Éxodo 34 dice lo siguiente: Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras
que quebraste. Prepárate después para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Esto fue como en la alegoría que hicimos, como si después de haber roto el documento usted dice, bueno, sí, vamos a comprar el carro. Entonces usted vuelve a hacer el documento y vuelve a establecerse el pacto. Y aquí estas palabras fueron retomadas después de que Moisés se airó, se escribieron nuevamente. Ahora, estas palabras eran exteriores, estaban fuera del hombre. Y estas palabras, por no estar dentro del hombre, llegaron a ser simplemente un código muerto, vacío, sin sentimiento, sin encargo. El corazón del pueblo se enfrió y ya el deseo de Dios terminó siendo un contrato vacío. Quiero explicar más o menos como la siguiente ilustración. Un esposo y su esposa mantienen una relación porque se aman. Y su servicio no se debe al papel que firmaron legalmente. Es decir, no es que el esposo saca el acta de matrimonio y le dice, tú estás comprometida conmigo, tienes que hacerme la comida, porque aquí hay un acta que yo dije. Y la esposa le dice, bueno, tú tienes que comprarme el vestido porque aquí hay un acta que yo firmé y tú estás responsable de esto. No, el esposo le compra el vestido espontáneamente y la esposa le sirve la comida espontáneamente. No es por el contrato, es porque ambos se aman. Pero la relación de este pueblo se deterioró. Ellos no amaron más lo que Dios había determinado. Y esta relación llegó a ser simplemente una relación vacía, de una formalidad. En Mateo 15, versículo 8, esto escribió de lo que decía Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así, el encargo de Dios con su pueblo terminó siendo un código, terminó siendo simplemente una relación de cumplir cosas. A partir de Éxodo se muestran muchos errores del pueblo de Dios, y específicamente el reino del sur, ¿verdad? El que fue entregado a Roboam, que ya lo hablamos hace 2 mensajes. Ellos erraron, venían reyes buenos, venían reyes malos, adoraban a los ídolos, traicionaban a Dios, Dios los castigaba, volvían a tener disciplina, venía un rey, se arrepentía, volvía a hacer lo bueno, y al final todo esto derivó en un cautiverio. Este cautiverio es el cautiverio de los 70 años. 70 años fue cautivo el reino del sur, y este cautiverio es en Babilonia con Nabucodonosor. Ese fue el tiempo de Daniel. Durante este tiempo, ellos reciben una hermosa promesa. Y esa hermosa promesa, me gustaría revisarla con ustedes, está en Ezequiel capítulo 11, 17 al 20. Qué hermosas palabras, qué palabras llenas de amor. Hermanos, qué Dios tenemos nosotros, qué Padre tan amoroso, tan misericordioso. Dice así: di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y este pasaje, hermano, es un tesoro
Atesórelo, porque mucho de esto vamos a dar en la continuidad del mensaje. Les daré un corazón. Hermano, qué palabra. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Hermano, en este pasaje Dios hace una promesa. Dios entendió que el problema era el corazón. El corazón de ese pueblo se alejaba. El corazón de ese pueblo se perdía. El corazón de ese pueblo divagaba. Y en Ezequiel 36 dice lo siguiente. Dice, es el versículo 23 al 27. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, qué promesa, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Las promesas hechas en el libro de Ezequiel fueron maravillosas, porque Dios prometía cambiar la relación desde adentro, porque Dios prometía que el problema del corazón sería solucionado. Dios estaría más internamente, por eso Él habla del corazón. Sin embargo, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 y hasta el 33, allí no se habla entonces tanto de una promesa, se habla de un nuevo pacto. Es como si Dios hubiese dicho: el primer pacto no funcionó. El primer pacto, el primer trato legal que hice con ellos no funcionó. Se requiere otra base jurídica, se requiere un nuevo pacto. Entonces en el libro de Jeremías dice lo siguiente: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y aquí, mientras que en Ezequiel había una promesa, Jeremías habla de un pacto, otro pacto, diferente al primero. Y en ambos pactos se habla de escribir, escribiré en su corazón. Por eso Dios necesita escribir en nuestro corazón, transmitir algo a nuestro interior, transmitir en nuestro corazón. Y este nuevo pacto es un pacto muy diferente, porque este pacto no podía fallar. Y en el antiguo pacto el pueblo nunca logró cumplir, nunca logró cumplir su parte. Dios cumplía su parte, pero el pueblo no cumplía su parte. Así que este nuevo pacto es un pacto totalmente diferente. Es un pacto entre el Padre y el Hijo. Una vez cumplido, es trasladado a nosotros por gracia como beneficiarios. En este pacto, el Hijo derrama su sangre, paga nuestra culpa de manera legal. Su sangre es derramada para perdón de nuestros pecados.
Y cuando el Hijo culmina, el pacto está sellado. Por eso las palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario: consumado es. Él no hizo un pacto con nosotros porque sabe que incumplimos. Él hizo un pacto con su Hijo. Él se aseguró de que este pacto sería cumplido. Y al derramar su sangre, todos los beneficios de este pacto pasan a ser nuestros beneficios. Y es por eso que usted fue salvo por gracia y yo fui salvo por gracia. Y a diferencia del antiguo pacto, en la cual todo se basaba en cumplir una orden, cumplir un requisito, lo que no puede, lo que sí puede, este pacto es mucho más interior. En este nuevo pacto, al igual que en el antiguo pacto, Dios quiere seguir escribiendo. Solo que ya no en tablas. Dios quiere escribir en nuestros corazones. Ya no en una piedra fría, sino en nuestro sentimiento interior. Señor Jesús, y si tomamos el libro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, aquí se dan 3 características que me gustaría resaltar en cuanto a lo que sería el nuevo pacto, al nuevo trabajo que Dios haría. Por un lado dice un corazón. No dice que le daría corazones, dice que le daría un corazón, un espíritu, y que quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne. Entonces, ¿cuáles son las 3 características de este ministerio? Voy a leer el versículo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Y aquí este corazón habla de la unidad verdadera. El espíritu nuevo habla de la novedad de vida. Y quitar el corazón duro, el corazón de piedra, y dar un corazón de carne, habla de la sensibilidad. Por eso en estas 3 características tenemos la descripción de un ministro del nuevo pacto. Unidad, novedad y sensibilidad. Por un lado, unidad. Si bien el cuerpo de Cristo es amplio y tiene muchos miembros y está compuesto de diferentes personas, de diferentes clases sociales, de diferentes culturas, de diferentes crianzas, de diferentes edades, nos une un único propósito. Amado hermano que escuchas este mensaje y que de alguna forma perteneces al liderazgo, hay personas que te escuchan. Una de las características para servir en la iglesia es la unidad. Por eso no podemos hacer cosas individuales, pensando simplemente en nuestro provecho, pensando simplemente en las cosas que nos convengan. Nosotros estamos unidos en un corazón. Y el propósito en el cual estamos unidos es traer al Señor de vuelta. Por eso necesitamos ayudar a todos los hermanos. Por un lado, salvar a los pecadores. Por otro lado, ayudar a todos los hermanos a crecer en vida, a que sean edificados. En segundo punto, tenemos un espíritu nuevo, novedad de vida. Por un lado, esta novedad de vida, según también está planteado en Romanos capítulo 6, se refiere a que nuestra vida pasada terminó. Ya no tenemos relación con el pecado. Nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras amistades, nuestra vida pasada, que tenía muchos elementos pecaminosos, ya en el presente no pertenecen a nuestra nueva vida. Nuestra nueva vida es santa. Nuestra nueva vida está llena del elemento de la novedad. Por eso tenemos un espíritu. Este espíritu es para que nosotros podamos andar en esta vida nueva, valga la redundancia, ya no en los deseos de la carne, ya no en la concupiscencia de los ojos, ya no en los deseos de nuestro cuerpo,
sino simplemente poder avanzar en santidad para la edificación de todos los hermanos y para llegar a ser vencedores y conquistar lo que el Señor quiere. Ahora, por otro lado, esta novedad de vida también representa a que un líder debe estar abierto a cambios. Yo no sé cuándo empezó este proceso del COVID-19, ¿cuáles eran tus planes? Yo estoy seguro que cuando llegó el mes de enero del 2019, febrero del 2019, todos nosotros teníamos propósitos, intenciones, planes, proyectos, pequeños o grandes. Pero estamos en el mes de julio y entramos en nuestra experiencia en Venezuela dentro de esta cuarentena, dentro de este confinamiento desde el mes de marzo. Piense bien, abril, mayo, junio y julio. Llevamos 4 meses y tu rutina cambió. Llevamos 4 meses y tus planes cambiaron. De hecho, lo más probable, según lo que está anunciando el gobierno, es que continuemos hasta el mes de diciembre o enero del año que viene. ¿A qué hago referencia? ¿Qué es novedad? Novedad es poder aceptar las cosas que vienen de parte de Dios. Y novedad es poder encontrar caminos diferentes. Novedad es poder entender que lo que funcionó en un momento no necesariamente funciona ahora. Novedad significa poder estar abierto a cambios. Los cambios no son sencillos. Los cambios requieren ser administrados. Los humanos le tienen terror al cambio. Terror. Y mientras mayor es una persona, más le cuesta cambiar. Hablo con los líderes. Nuestro corazón debe ser un corazón abierto a los cambios. En este momento, ¿cuál sería nuestro deseo? Nuestro deseo sería reunirnos todos juntos en Cabudare. Gracias al Señor ya somos 220 hermanos. ¡Wow! Volver a nuestras reuniones gloriosas, la alabanza, con nuestro servicio de ujieres, con el sonido, disfrutar todos juntos, alabar, alzar nuestras manos, disfrutar al Señor. Pero amado, no es posible. Simplemente no lo es. Entonces ahora nos estamos reuniendo en grupos más pequeños. 10 hermanos, 11 hermanos, 12 hermanos. Y a partir de allí encontrar nuestra edificación. Es por eso que en este tiempo un líder necesita considerar este asunto de la novedad. Dijimos 3 cosas, ¿no? Unidad, novedad de vida y sensibilidad. Dice el Señor en el libro de Mateo que cuando vio las multitudes que estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor, Él sintió compasión. Y la palabra compasión en griego es esplanizomai. Y esta palabra significa un sentimiento desde las entrañas. Y amados hermanos líderes, hablo para ustedes, ¿cuánto nos cuesta ser empáticos? Entender la situación en que un hermano se encuentra, el dolor en que un hermano se encuentra, la necesidad en que un hermano se encuentra, la incertidumbre. ¿Cuántas personas, hermano, hemos perdido en nuestra vida de iglesia por no tener empatía? ¿Cuántas personas hemos perdido en nuestra vida de iglesia por no ponernos en los zapatos de otro, por no entender a los hermanos? Un ministro del nuevo pacto necesita entonces unidad, novedad y sensibilidad. Ahora, estamos hablando de que Dios escribe. Con Moisés fue relativamente sencillo. Moisés subió las piedras y Dios se encargó de escribir. Pregúntenle a Moisés si Dios usó un cincel, o si la mano iba derritiendo la piedra, o si usó un torno, pero simplemente allí fue escrito, las tablas estaban escritas. Pero ¿cómo es el proceso con nosotros? Ok. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Nuestras cartas, preste atención a cómo dice, nuestras, están hablando los apóstoles, está hablando Pablo, nuestras cartas, sois vosotros, se refiere a los corintios.
Pero luego hace un giro y dice, escritas en nuestros corazones. O sea, son ustedes, pero están escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Luego dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, ustedes. En la primera parte dice que las cartas están escritas en su corazón, luego ustedes son las cartas, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ok, si en este momento fuésemos a escribir una carta, ok, yo le doy una tarea a usted que está ahí sentado, vamos a escribir una carta. Pídame los elementos. El primer elemento que usted me va a pedir es la tinta. Usted necesita un lápiz, un carbón, un lapicero, un creyón, un marcador, un estilógrafo. Usted necesita un elemento que marque. Usted necesita tinta, primer punto. Y esa tinta se refiere al Espíritu Santo. Los ministros del nuevo pacto escriben, y mientras escriben, ellos son escritos. Primero Dios escribe en ellos, luego ellos escriben en los hermanos, y al final los hermanos escriben en ellos. Y este proceso tan hermoso es el proceso en el cual el Espíritu Santo se mezcla con nuestro espíritu. El primer elemento es la tinta. Y dentro de esta carta que está siendo escrita, este elemento de tinta es el espíritu. El espíritu es la tinta que quiere marcar nuestro interior. Es el elemento de unción interior. La tinta es el Espíritu Santo. En segundo lugar, usted necesita, si va a escribir una carta, saber dónde la va a escribir. Puede ser un cartón, puede ser una cartulina, puede ser una tabla, puede ser una losa, puede ser una baldosa, puede ser una formaleta, puede ser un pedazo de cemento, puede ser una piedra, pero usted necesita una superficie. Puede ser un papel, y en este caso, Dios quiere escribir en nuestro corazón. La tinta es el Espíritu Santo, pero sobre lo cual se va a escribir es nuestro corazón. Por último, usted necesita que haya algo que permita que esa tinta marque legiblemente la superficie que debe ser marcada. Y para eso usted necesita entonces una pluma. En la antigüedad fue muy usado plumas de aves. La pluma se remojaba en un tintero y simplemente se escribía. Tenemos un lapicero, tenemos un estilógrafo. Hoy en día muchos mensajes son escritos con impresora, pero el principio es el mismo. Se empapa la tinta, ¿verdad? Y la tinta luego con calma, con delicadeza, con dedicación, se escriben trazos legibles. Entonces, este instrumento son los ministros del nuevo pacto. Dígale al hermano que tiene al lado, soy un ministro del nuevo pacto. Y dígale al hermano que tiene al lado, soy una pluma para escribir en los hermanos. Pero en el proceso, según lo que describe Pablo, mientras vamos escribiendo, los hermanos escriben en nosotros. El proceso es hermoso porque Dios escribe en nosotros. Nosotros escribimos en los hermanos y los hermanos escriben en nosotros mientras estamos escribiendo. Por eso, los líderes necesitan experiencia de que el Espíritu escribe en ellos para que ellos puedan escribir en el resto de los hermanos. Señor Jesús, adicional al asunto de escribir, cualquier persona sabe que para que lo que se escribe pueda tener el nivel de entendimiento, los trazos tienen que ser de calidad. Es decir, usted puede escribir una L, ¿verdad? Pero a lo mejor si usted va corriendo, esa L no es tan bien escrita.
Usted puede escribir una T, pero si está moviéndose, a lo mejor la T no se escribe tan bien. Entonces, una de las condiciones es que la superficie donde se vaya a escribir esté quieta. Le hago una pregunta. ¿Usted puede escribir una nota en un cuaderno mientras está trotando? No es imposible. No es imposible, pero es difícil. Porque mientras usted está trotando, su mano se va moviendo y la superficie se va moviendo. Y al final, lo que usted escribió o no es legible para otro, o a lo mejor usted, si pasa un tiempo, no recordará qué fue lo que escribió, porque los trazos no son los correctos. Y entonces, para que Dios escriba en nosotros, Dios espera de nosotros quietud. Señor Jesús, esa quietud se refiere a nuestra permanencia en el lugar santísimo, donde Dios tiene el permiso de escribir en nosotros mientras estamos quietos. Hay ocasiones en que Dios no logra escribir en muchos hermanos porque su corazón está muy agitado. Necesitamos experiencias en las cuales nuestros corazones se calmen para que Dios tenga la libertad de poder escribir en nosotros. Cuando Dios está escribiendo, nosotros vamos siendo transformados porque la tinta, que es el Espíritu Santo, está siendo añadido a nosotros. Por eso necesitamos desarrollar una relación íntima con la palabra, íntima con Dios, para que Dios pueda escribir con mucha libertad en nuestro interior. Quiero tomar un versículo en Juan capítulo 5. Es el versículo 39 y 40. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Una pequeña corrección en el 39. Es la siguiente. Aquí la palabra escudriñar está en imperativo. Vosotros escudriñad. Pero cuando revisamos el original, es más bien un condicional. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece, él está hablando a los fariseos, si leemos el contexto, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El 40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los fariseos desarrollaron una experiencia, ya lo mencionamos, de letra. Pero cuando apareció el Señor Jesús, que era la vida, no quisieron relacionarse con Él. Quiero finalizar con la experiencia de Moisés, en Éxodo capítulo 33, versículo 7 hasta el 11. Éxodo 33, versículo 7 hasta el 11. ¿Por qué tomó Moisés? Porque Moisés ganó una experiencia, ¿verdad?, en la cual él entendía que Dios quería hablar con él, escribir en su interior. Y realmente, amado hermano, yo te motivo y te animo a que esta sea tu experiencia y sea mi experiencia. En la penúltima conferencia de jóvenes, la que fue en enero en la estancia, la de adolescentes específicamente, se hizo un trabajo para llevar a los jóvenes a orar, a estar quietos delante del Señor. Y se les motivó a hacer dos cosas: a tener un tiempo de oración y un lugar de oración. Y yo animo a todos los hermanos a que podamos tener un lugar de oración y un tiempo de oración en el cual el Espíritu pueda hablar con nosotros. Dice así: Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y ese era el lugar de oración de Moisés. Allí él se encontraba con Dios y allí él permitía que Dios escribiera en él. Dice: y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. Esto debió ser una escena maravillosa, pintoresca, digna de un pintor, digna de un cuadro. Imagínense a Moisés caminando
salía de su tienda y todas las tiendas armadas y todos los hermanos afuera viendo cuando Moisés caminaba. Dice, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía en la puerta del tabernáculo. Es decir, nadie más podía entrar. Y Jehová hablaba con Moisés. Viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Quiero detenerme aquí para decir lo siguiente. Los líderes son los modelos. Se muestra que el pueblo seguía y adoraba porque veía a su líder, veía a Moisés entrando al tabernáculo y adorándose, encontrándose con Dios, permitiendo que Dios escribiera en su interior. Y el versículo que sigue dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Era como si Dios estuviese escribiendo en Moisés, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Quiere el Señor, amados hermanos, que esta experiencia de estar confinados, que esta experiencia de estar guardados en nuestras casas, de no tener reuniones grandes, sea una experiencia que nos lleve a la intimidad, que nos lleve a la reflexión. Aliento a los hermanos a ganar tiempo. Aumentemos nuestra vida de oración. Aumentemos nuestra lectura de la Biblia. Aumentemos nuestra lectura de libros espirituales. Perdón, al final de este mensaje vamos a dejar una serie de libros que tenemos en nuestro proyecto Libros del Reino y que está a disposición de todos los hermanos que puedan necesitarlo. Toda la información va a ser dada al final. Pero quiero decirles, hermanos, realmente este mensaje es para decirnos que en el nuevo pacto Dios quiere escribir en nosotros. Sus palabras tienen que ser internalizadas. Dios quiere hablar profundamente a nuestro corazón, pero requiere apertura, requiere corazones, requiere que estemos quietos para que Él pueda hablar sus palabras y nosotros poder atesorarlas. Dios les bendiga.